Denle ese aplauso al Señor de todo corazón. Estamos realmente en comunión con el Padre en una oportunidad hermosa. No sé si lo capta, pero orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Definitivo, eso a veces no sé si lo captáramos en toda la extensión de su significado, pero no cualquiera puede hablar con Dios, ¿sabía? Y muchos por eso le hablan a una imagen, le hablan a una piedra, le hablan a, no sé, a un árbol, a una piedra, pero usted y yo tenemos el privilegio de hablar con Dios. La oración nos conecta directamente con el Señor. Y pues vamos a orar y a pedirle a Dios que nos bendiga en este momento en que vamos a compartir la palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, tu bendición. Padre Santo, gracias por este altísimo privilegio que nos das de estar en comunión contigo. Gracias porque, Señor, tenemos esa intimidad contigo y Señor, a veces no alcanzamos a entender la grandeza de esos momentos, Señor, de comunión contigo, y nos distraemos o hacemos otras cosas, Señor, como niños, pero te pedimos que nos hagas maduros, entendidos de el privilegio que tenemos de hablar contigo y aprovechar ese tiempo. Padre, en tus manos estamos. Háblanos a través de tu palabra y permite, Señor, que seamos edificados. Lo pedimos en tu nombre precioso. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Pues le damos la gloria a Dios, claro que sí. Y vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 3. Es realmente impresionante cómo la revelación de Dios viene a través de su palabra, cómo la revelación de Dios nos habla de una manera sobrenatural, y de manera que si ponemos atención, definitivamente Dios nos habla de cosas bien hermosas, profundas, maravillosas. Así es que los que están allá en las casas recibiendo este tiempo de oración, pues ahorita que nos disponemos para estudiar la palabra, por favor abran en Efesios 3 versículo 14 en adelante, y dice así la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bueno, pues es un pasaje muy hermoso, porque usted verá que es una oración, y exactamente pues para mis hermanos que quieren tener el dato, pues el título de esta meditación es la oración del apóstol Pablo. Y yo creo que una de las cosas que nosotros podemos saber es que después de Cristo, la persona más sobresaliente en el mundo cristiano es el apóstol Pablo. Si a alguien pudiéramos tener
de modelo para ser cristianos, si no estuviera el Señor Jesús, claro, pues sería el apóstol Pablo. Ahorita acaba de mencionarlo en su oración nuestro hermano, y de esa manera pues tenemos que coordinar nuestro pensamiento y saber que pues tenemos referencias para poder vivir la vida cristiana, que no son estrictamente hablando Cristo, porque decimos, bueno, es que Cristo porque era Dios, y a veces hablamos por hablar, pero no pierda de vista que cuando Cristo estuvo en esta tierra, estuvo encerrado, sometido, humillándose a sí mismo a la forma humana, de manera que todo lo que hizo Jesús fue en la forma humana, y el poder que vemos que tenía para resucitar muertos, hacer milagros, no proviene de su divinidad, sino proviene de su comunión con el Padre, de la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Por eso la palabra de Dios registra que Jesús anduvo haciendo bienes bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces no es de que, bueno, es que él porque era Cristo. Bueno, pero si lo ponemos de pretexto, pues todavía tenemos cerquita de él a otro personaje, el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo pues también, como usted y como yo, necesitaba sus tiempos de oración, sus tiempos de comunión, sus tiempos de reflexión, sus tiempos de estar cercano al Padre. Y es que la única manera de estar cercanos al Padre, para poder entenderlo, conocerlo, profundizar en la comunión con Él, recibir su revelación, es exclusivamente a través de la comunión, a través de la oración personal con Él. Entre más nos alejamos de una persona, menos la conocemos. No sé si usted lo capta, es muy natural eso. Entre más nos alejamos de una persona, menos la conocemos, y por lo tanto menos la entendemos, menos la comprendemos. Por eso, entre más cercanos estamos con el Padre, mayor es la plenitud de Él en nuestras vidas, como acabamos de leer. Y una cosa que también usted debe de entender aquí en este capítulo 3 es que el apóstol Pablo es reconocido como el apóstol de los gentiles, o sea, el enviado a llevar la palabra de Dios a los no judíos. Entonces Pablo defiende o habla de su ministerio entre los gentiles, y este capítulo 3, versículos del 1 al 13, nos habla de cómo él está enfocado de una manera personal, de una manera exclusiva, prácticamente hablando, para llevar la palabra de Dios a los no judíos, a los gentiles, a los griegos, a los españoles, a los rusos, a los mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces él nos está explicando pues que de una manera tan profunda se dedicó para servir, llevando el mensaje a los no judíos, a los gentiles, con nosotros somos gentiles, amados, de tal manera que llegó hasta el punto de quedar preso por andar llevando la palabra del Señor. Y esta carta pues exactamente es lo que ya está diciendo. Si usted lee el versículo 1 del versículo 3 del capítulo 3, exactamente es lo que el apóstol Pablo dice como introducción: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Así es que él vivió una vida plena, total. Digo, si se trata de ser cristiano, pues vamos a ser cristianos, ¿no? No se trata de imitar una vida cristiana, no se trata de ser cristianos a medias. De ahí viene la palabra mediocre. Mediocre, no es ocre completo, está a la mitad. Y la idea es pues que si vamos a declararnos hijos de Dios, pues tenemos forzosamente que mantener la plenitud de la vida cristiana.
¿Y cómo lograremos la vida cristiana? Bueno, es un caminar, sí, es una aventura de fe, es una comunión diaria, es mantenernos pegados con el Señor, no abandonarlo, estando cerca de Él lo más que se pueda. Y entonces esa presencia, esa personalidad, esa divinidad, esa esencia espiritual, pues es normal que nos vaya envolviendo y nos vaya modelando, de tal manera que pues ya va a ser muy fácil, muy sencillo, número uno, conocerle, y número dos, ser como Él. No sé si le ha pasado, pero de repente nos juntamos mucho con alguna persona o estamos muy cerca de ella, y ya tarde que temprano hablamos con las palabras de las personas. Sus palabras se nos pegan y las empezamos a mencionar, y no faltará el que nos conoce bien y que nos dice: tú ya estás hablando como fulano, no, tú ya estás hablando como mengana, como sutana. Y entonces uno dice: ay, ¿cómo crees? Sí, es que bueno, es que se andan siempre juntos. Y pues amados, si de vecino se pega, pues ahora de andar juntos peor. Así es que tenemos que aprender, hermanos, que tenemos una posibilidad de alcanzar la plenitud de la vida cristiana, y exactamente esa es la oración de Pablo: que los gentiles pues seamos creyentes pero al 100, y que conozcamos al Señor lo más profundo que se pueda. Y dejó aquí los motivos de su oración, y yo no estoy inventando, estoy seguro, creo que la oración del apóstol Pablo puede ser contestada. ¿Usted qué cree? Porque él oró por nosotros. Mira lo que dice ahora sí el versículo 14, léalo fuerte conmigo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ok, pero ¿por qué está diciendo por esta causa? Pues porque su vida está entregada, versículos del 1 hasta el 13, a que nosotros conozcamos lo que es realmente ser hijos de Dios, lo que es ser cristiano, la revelación profunda de la palabra de Dios, que conforme al propósito eterno que hizo Jesús, en Cristo Jesús, pues nosotros seamos realmente lo que se debe de ser cuando llevamos en nuestra vida la etiqueta de cristiano. Así es que por esta causa doblo mi rodilla, dice, delante del Padre, delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el Padre del Señor Jesucristo? Pues el Creador de todas las naciones, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así es que no es cualquier Padre, es el Creador de todos. Y entonces el versículo número 16 nos da el primer punto. El primer motivo de la oración del apóstol Pablo es, en primer lugar, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Dice el versículo número 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser, que dice, fortalecidos con poder en el hombre por el Espíritu. Así es que pues aquí ya tenemos para empezar una oración tremenda, porque entonces lo que nos está pidiendo la palabra es que entendamos que ya Pablo oró por nosotros al Padre de los cielos, para que por las riquezas de su gloria, o sea, en esa abundancia tan tremenda que tiene de recursos, de bendición, de poder, de autoridad y de gloria, usted y yo, todos los cristianos del mundo, gentiles, seamos, que dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, como dice, por su Espíritu. Así es que necesitamos llegar a ese punto. Mire, hay tres tipos de cristianos.
Grábeselos bien. Ahora, no me los inventé yo, esos están en la palabra, tienes que leer Corintios. Pero mira, dice el Señor que existe el hombre animal, dicen las versiones antiguas. Me gusta ese, no por ofender a nadie, pero es que revela con más profundidad la naturaleza del ser, ¿no? El hombre animal. Las versiones ya más modernas le llaman el hombre natural, para que no se oiga tan feo y nadie se me ofenda, ¿no? Ni de los presentes ni de los que están viendo la transmisión, y mucho menos de si alguien por ahí luego la repite y entonces dijo, ay, qué feo nos dice el pastor. No, yo nomás leo lo que dice la palabra. Bueno, ¿cuál es la característica del hombre natural o animal? Dice que el hombre animal no entiende las cosas que son de Dios, no las puede percibir, para él le son locura y no las puede entender. Ese versículo está ahí en la Biblia, El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, para él le son locura y no las puede entender. Ese es un tipo de personas. Ahora mire, esta es la razón por la que a veces le hablas a medio mundo y nomás se te quedan viendo así con cara de Juan y piensas que te están poniendo atención. No, lo que pasa es que no te entendieron. Por eso es importante primero orar antes de hablarle a una persona, ponerle en las manos de Dios, pedir que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros, delante de nuestra palabra, para que pueda suavizar, entender, redarguir su corazón, y que nuestra palabra, que es un mensaje de Dios, le caiga el 20 y lo entienda y reciba al Señor. Amados, por eso notará que es luego más fácil que vienen a la congre y aquí reciben a Cristo, y allá los agarramos en su casa, en el negocio, no se resisten, se escapan como mojarras enjabonadas. Pero es que resulta que aquí está la presencia de Dios, está el mover del Espíritu, y entonces entran a otra dimensión, ya no natural sino espiritual, y pueden captar la palabra de Dios. Ese es el hombre natural. Pero luego también está el hombre espiritual. El hombre espiritual es cristiano, tiene a Cristo en el corazón. Si le abriéramos el pecho, habría un trono en donde Cristo está sentado, realmente gobernando, está realmente siendo el dueño de esa vida. Esta persona, dice aún la palabra de Dios, que ni siquiera puede ser juzgado por nadie. O sea, no le hayas ni por dónde encontrarle, ¿verdad?, cola que le pisen, como dicen ahí en mi pueblo, sino que es una persona que la ves que va bien con Dios y es íntegro, es una persona que busca del Señor y le sirve, le obedece, no cuestiona, simplemente es Señor, sí Señor, con Dios. Pero hay un tercero, se llama el cristiano carnal o el hombre carnal. En la Biblia dice que está el hombre carnal, y el hombre carnal es cristiano, tiene a Cristo en el corazón, pero no está en el centro del trono de su vida. Está en la mente, está en las emociones, está en algún lado, pero no gobierna a esa persona. Cristo es parte de su conocimiento, o parte de sus emociones, o es parte como que de sus experiencias, pero no está sujeto a Cristo. Por eso, aunque el domingo amanece bien cristiano, se viene a la iglesia, saliendo de la congregación se le olvidó todo lo que aprendió, se empieza a vivir y a actuar, a hablar, a ser como una persona que no conoce a Cristo y se deja ir por las cosas carnales. La carne lo gobierna, la carne lo atrae, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida lo atrae, lo atrapa. Yo creo que por eso el apóstol Pablo está tratando de que las cosas cambien, porque esto que le estoy platicando ya está en Corintios,
Así es que ya desde ese tiempo Corintios ya era una iglesia muy fea. Era iglesia, tenían a Cristo, le cantaban al Señor, se predicaba la palabra, pero los miembros andaban bien carnales. Tanto dice la palabra que el apóstol los reprendió, porque aún ahí había pecados que ni en el mundo se veían. Así es que imagínense. Entonces el plan del apóstol Pablo, su oración, es que tú y yo, cristianos, o por lo menos gente que decimos que somos cristianos, pues realmente lo seamos, pero al 1000%, ya no al 100, al 1000, con una, dijéramos, profundidad, de tal manera que seamos cristianos fuertes. Por eso su oración es que el Dios de los cielos, el Padre de donde provenimos, nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, esa experiencia preciosa de ser, como dice, fortalecidos en el hombre interior, porque el asunto está ahí adentro, ¿me entiendes? De adentro es donde nacen todas las cosas que nos jalan para el mundo o nos jalan para Dios, o nos hacen ser obedientes o desobedientes, nos hacen ser sujetos o nos hacen ser rebeldes. Ahí está toda la esencia. Y es que mire, qué tremendo, el Señor nos conoce, por eso esta palabra es actual para hoy, que seamos fortalecidos en el hombre, con poder en el hombre interior. Pero solamente hay una manera de lograrlo, y ahí le explica: ¿cómo puedo ser fortalecido con poder en el hombre interior? Deme la respuesta, ahí está en el versículo: por su espíritu, por su espíritu. Yo necesito la presencia gloriosa del Espíritu de Dios. Por eso a los discípulos, aunque ya tenían 3 años y medio con Jesús, que ya los habían mandado a predicar la palabra en grupos de 2 en 2, que había mandado 70 primero y luego otros 70, amados, y aunque había 500 ya a la hora de que estaba ascendiendo a los cielos, de todos modos les dijo: no se me muevan, engarrótenseme ahí, ¿verdad? Hasta que venga el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Porque en la carne no podemos ser fuertes con poder en el hombre interior. El único que puede darnos poder en el hombre interior es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Así es que, mis amados, ¿qué les parece que tengamos la necesidad de estar en todo tiempo en la búsqueda, en el clamor de la presencia del Espíritu Santo? Las primeras palabras de nuestra oración deberían de ser: Espíritu Santo, ayúdame a glorificar a Cristo en mi vida, ayúdame a entenderlo, ayúdame a comprenderlo, ayúdame a conocerlo. Espíritu Santo, hazme que tenga sed de tu palabra, que la pueda entender, que la pueda recibir. Porque no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, que luego vemos a muchos hermanos que se identifican con buen corazón con el título de cristianos, pero a la hora de las realidades, a la hora de los problemas, a la hora de las tentaciones, a la hora de las luchas, a la hora de la necesidad, hermanos, es un caidero. Pero es un caidero de cristianos, pues que estamos como en la casa del jabonero, oiga, que el que no cae resbala, unos de un modo, otros de otro. Y los pastores pues tampoco estamos exentos. Hay mucho pastor que cae, hay muchos líderes que caen, y yo creo que el apóstol Pablo está en esa expectativa. Su oración todavía es vigente, y es importante entender que hay una oración que está esperando respuesta, pero esa respuesta tiene mucho que ver también con la determinación de cada uno de nosotros. ¿Hasta qué punto quiero ser realmente cristiano, fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu? Porque yo puedo venir a conocer de Cristo y ser cristiano carnal, o puedo
ser fortalecido por el Espíritu y entonces llegar a ser cristiano espiritual. No perfecto, pero sí con fuerza. No fácil que lo doblen, no fácil que lo tumben, no fácil que lo deshagan. Porque de que va a haber que hablen de ti, que digan de ti y te critiquen, y bueno, eso ya es de a gratis, ¿me entiendes? Y de a montón. De una vez les aviso. Pero el problema no es lo que hable la gente o las cosas que me digan o las cosas que me hagan. El asunto está en la respuesta mía hacia todo lo que esté a mi alrededor. Y cuando mi respuesta está condicionada por la fuerza del hombre interior fortalecido por el Espíritu, amados, pues entonces definitivamente no va a haber más luchas. Estaremos al máximo logrando victorias y tendremos no sé, otro nivel de vida. Entonces sí, perdón que se los diga, entonces sí vamos a poder disfrutar lo que representa ser cristiano, porque entonces el ser cristiano en la plenitud que se nos pide que lleguemos a ser, hermanos, acarrea mucha bendición, acarrea el fruto del Espíritu en nuestra vida, acarrea no solo el fruto, sino también los dones del Espíritu en nuestra vida, que es lo que menos fluye en medio del mundo cristiano. El fruto y el poder del Espíritu casi no se ve. Allá de vez en cuando vemos un hermano gozoso, pero el carácter nos mata, y el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza brillan por su ausencia. No se diga del poder del Espíritu, en donde dice que milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, milagros, bueno, los frutos y el poder no están muy visibles. ¿Por qué? Porque todavía somos personas muy carnales. Somos muy carnales. Qué bueno que habemos gente ahorita tratando de escuchar una palabra. Qué bueno que hay gente conectada tratando de escuchar una palabra, pero que los que vengamos y estemos conectados sea para escucharla y dejar que realmente caiga en nuestro corazón y que de verdad traiga respuesta para que la oración de Pablo pueda ser contestada y nosotros seamos prueba viviente de que Dios escuchó su oración, tocó nuestro corazón con su Espíritu y yo dije que sí, y se cerró el ciclo, porque la voluntad de Dios es una, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Pablo también es que sea de bien para nuestra persona el haber conocido a Cristo siendo gentiles, pero igual nuestra voluntad tiene que decidir si quiero o no quiero, y que nuestro quiero sea sí, Señor, sí quiero que seamos yo sea fortalecido con poder en mi hombre interior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Clamar, buscar, pedir, depender, hablarle, estar en comunión íntima con el Espíritu Santo lo más que se pueda, hablarle y hablarle. Lee tu Biblia, busca el tema del Espíritu Santo, entiéndelo, búscalo, desarróllalo. Si no lo tienes, pídelo. Si ya lo tienes, fortalécelo. Si ya se te bajó el nivel de unción, pide que seas lleno otra vez de la presencia del Espíritu. No la tienes, que seas bautizado, sumergido en el poder del Espíritu, porque nos hace falta eso para ser realmente fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. A ver si me alcanza el tiempo. Punto número 2 de la oración del apóstol Pablo está en el versículo número 17. Agrega que él no solo quiere que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo, sino que busca algo el apóstol Pablo, y lo está expresando. Léalo conmigo, por favor. Allá en casa también, por favor, léanlo fuerte. Dice:
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amados, mire, el fin de todo es Cristo. La razón de todo es Cristo. El centro de la Biblia es Cristo. El mensaje central del Evangelio es Cristo. La promesa más gloriosa de todo el Antiguo Testamento es la venida de Cristo. La promesa más hermosa cumplida, el mensaje central del Nuevo Testamento es Cristo, cumplimiento de promesas. Hermanos, la esencia de todo es Cristo. Es lo único que puede tocar la vida de una persona y hacerla nueva criatura, es Cristo. El único que puede perdonar pecados, transformar la existencia, hacernos nuevas personas, es Cristo. Por eso, mis amados, el apóstol Pablo, si usted lee Efesios 3, se va a dar cuenta que estaba pegado al Señor para que le diera revelación y revelación y revelación, para que nos hablara de cosas que ni los judíos, fíjate, con toda la revelación de la palabra, tenían en su mente, en su corazón. Porque sí conocieron mucho de Dios, pero se endurecieron tanto que hasta nuestros días para ellos Cristo no es nada. Pero mis amados, hasta nuestros días la oración de Pablo sigue funcionando, porque él quiere que en esa fuerza interior, por el poder del Espíritu, suceda algo, que habite, o sea, que viva, que se asiente como en su casa. ¿Quién? Cristo, por la fe. ¿En dónde? En mi corazón, en nuestros corazones, para que yo tenga dos experiencias. La número uno, arraigado. O sea, ¿qué quiere decir arraigado? Pues que eche raíces en Cristo, que yo eche raíces en Cristo. Y la otra es que sea cimentado en amor. O sea, que la vida cristiana sí tenga a Cristo en el centro del corazón, pero Cristo en ese corazón debe de estar arraigado, de manera que aunque venga el huracán Z o el anterior que fue más fuerte, aunque venga el que sea, creo que uno se llamaba Gilberto hace muchos años, que fue bien poderoso, ni eso pueda desarraigar a Cristo de nuestros corazones. Y yo no sé si usted lo nota, pero qué terrible experiencia, qué tristeza, al menos a mí me da, cuando yo veo a las personas que se desarraiga a Cristo de sus corazones, o ellos lo desarraigan. Qué tristeza cuando vemos a personas que, a veces con el rostro nos engañan. Por eso Salinas 4:13 dice que ojos vemos y cristianos no sabemos, pero que los ves a tan super archirrecontra santificados, que cuando te hablan de Dios, no sé, me voy a oír vulgar, pero te apantallan, porque oran mucho, porque conocen mucho de la palabra, porque pueden enseñar lo que es ser un verdadero discípulo, y cuando los conoces no tienen un cimiento real de Cristo en su vida, en sus corazones. ¿Conoce a alguien así? ¿Sí o no? Alguien en su experiencia ha pasado por tu vida y ha dado evidencias de que nada, todo es vano, como las nueces, ¿verdad? A la hora de que le aprietas no tiene nada adentro. Y amados, pues no están para saberlo, pero si se tratara de decaerse por ver esas cosas, pues yo ya fui el primero. Tengo 50 años de andar viendo cáscaras vacías, y el apóstol Pablo tiene 2000 años de estar viendo cáscaras vacías. Por eso es importante que acá adentro realmente esté Cristo, que no seamos cascarón vacío, que seamos la envoltura humana, si tú quieres, imperfecta, pero fuerte,
de un Cristo habitando por la fe en nuestros corazones, y que nosotros estemos arraigados en Él de tal manera que nada ni nadie nos mueva. Lo peor que veamos, lo peor que oigamos, lo peor que nos digan, lo peor que nos hagan, usted y yo aquí firmes, fiel a Dios, fiel a mi iglesia, fiel a mis pastores, porque no a las primeras de cambio me voy. No, pues eso cualquiera lo hace, pero el que está arraigado, el que está cimentado, no se mueve, está firme. Y los pastores y el apóstol Pablo y Cristo y Dios necesitan personas que tengamos al pleno, al 100 la convicción de que Cristo es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, y que Él realmente gobierna mi vida, y que estoy aferrado a Él de tal manera que mis cimientos son firmes y en amor. Nada de hacer las cosas pues ahora sí que por vanidad o por orgullo o para que vean que yo sí la hago, o no, es por el amor que deben hacer en nuestros corazones. La oración de Pablo es muy importante, porque entonces, con esto termino con el punto número 3, versículo 18. Porque entonces vamos a ser capaces, y esta es parte de su oración, vamos a ser capaces de comprender a Cristo, a Dios, a su Espíritu en su total dimensión. ¿Sí sabe que ahora están tratando de que los celulares tomen fotografías en cuarta dimensión? ¿Qué cosa es que una foto se vea en cuarta dimensión? ¿Qué es? Que cuando tú veas la foto puedas ver lo alto, puedas ver la profundidad, puedas ver lo ancho y puedas ver lo largo sin que ninguna parte de la fotografía o el lente se distorsione. Lo más maravilloso es que tú y yo, con estos ojitos tan bellos que Dios nos ha dado, vemos en cuarta dimensión. ¿Sí sabía? Podemos ver. Aquí estoy viendo esto y ya no dejé de ver aquello, o tengo que reenfocarme, salvo que ya esté mal de los ojos. Pero hermanos, vemos en cuarta dimensión. Y la oración de Pablo es que, fortalecidos en ese hombre interior por el poder del Espíritu, y hermanos, teniendo a Cristo habitando en nuestros corazones tan firme, arraigados y cimentados en Él, en amor, entonces versículo 18 se haga realidad. Dice, léalo conmigo: seáis plenamente capaces de comprender, no nomás yo egoístamente, sino todos los cristianos, todos los santos, cuál sea lo ancho, lo largo, lo profundo y la altura. 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y entonces seremos llenos de la plenitud de Dios. Oye, ¿te imaginas? ¡Wow! A nuestra propia capacidad, a nuestra propia experiencia, a nuestra propia intensidad de comprender las cosas, todo esto puede ser real. De hecho, a veces, en mi experiencia de tratar con gente cristiana, me doy cuenta que a veces el que más sabe, más barreras pone, y entonces no logra ser fortalecido en el hombre interior, no logra tener a Cristo habitando en el centro de su corazón, lo cuestiona mucho,
y el Espíritu Santo no puede obrar mucho en esa vida, y entonces, amados, pues no alcanzan a comprender la plenitud de Dios. Pero cuando una persona, a lo mejor en sencillez de corazón, si tú quieres, me voy a oír a lo mejor mal, pero ignorante, pero con una fe profunda, se entrega al Señor, hacen cada cosa, oran por la gente, ven milagros, le hablan a medio mundo, ganan mucha gente, andan locos por el Señor, le sirven con todo su corazón, se vuelven como Pablo, dice que todo lo que yo tengo se convierte en basura por amor del conocimiento de Cristo. Y muchos de esas gentes, a lo mejor sencillas, son las que sostienen las obras, los que le sirven a Dios, los que extienden el reino, que es al final de cuentas de lo que se trata, que el reino de Dios se establezca en esta tierra, que cuando Cristo venga, el mayor número posible de personas de este planeta hayamos tenido a Cristo en el corazón. Aunque la cuenta final que Dios nos da en relación a los millones y millones y millones de gente que hemos habitado este planeta hasta el día en que seremos llevados a su presencia, seremos pocos en comparación con los muchos que van por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Pero hermanos, tuvieron su oportunidad, o la tienen ahora, y más que a través de estos medios se está predicando la palabra, pero de a montones. Yo ya todo lo que abro, mensajes y mensajes, digo, yo ya soy cristiano. Bueno, pero a veces hay que oír algo, ¿verdad?, que edifica. O a veces ves algo y dices, no, esto no está bien, lo haces a un lado. Hay que ser prudentes también, porque mire, no podemos dejar que todos los pastores del mundo sean nuestros pastores. Digo, no existe la iglesia de internet. Cada oveja debe tener su pastor, y cada grupo de ovejas debe tener su corral. El nuestro se llama Peniel, nuestro lugar, nuestro aprisco, para que se oiga bíblico, donde nos resguardamos bajo el cuidado de nuestros pastores. Quiera Dios que esta experiencia nos dé la capacidad, hermanos, de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así bien llenos, como cuando comemos un montón. Ay, estoy bien lleno, sí, de comida, pero que digamos un día, estoy bien lleno del Señor. El poder de su Espíritu está fluyendo en mí. El poder del fruto del Espíritu es mi nuevo carácter, y empiezo a ver que los dones empiezan a aparecer en mi célula, en mi iglesia, en mi casa, en mi vida, y las cosas van a cambiar. Porque si queremos que las cosas cambien, necesitamos llegar a ser gente que corresponde a ser respuesta de la oración del apóstol Pablo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Por aquí nos vemos pronto. Amén. Dile un aplauso al Señor.